creemos que podría ser quizás el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, que es un delito que se encuentra regulado en el artículo 176 del Código Penal y sanciona con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años. Eso en principio solamente por el tema de los actos de connotación sexual. Ahora nosotros vamos a hablar en un enlace vía Zoom con Rosana Chipana. Ella es abogada penalista, especialista en estos temas de familia. Bienvenida a Exitosa, doctora Chipana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué quiere decir esto, por favor? ¿Usted nos puede más o menos explicar, ubicarnos en el espacio? Porque miles de veces el señor Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía, nos dijo que esto era una mentira, que no existía esta declaración, manifestación del hijo sobre presuntas agresiones sexuales y que era una trama para perjudicarlo en esta contienda electoral. Pero ahora hay un juez que le enmienda la plana y le dice que un ratito, acá sí hay algo, acá ha habido una omisión de mi antecesora, una jueza que no había derivado el caso y que no ha tomado en cuenta las agresiones sexuales. Ahora que yo tengo el caso, sí voy a tomar el tema de las agresiones sexuales y hace lo que acabo de narrar. Sí, a ver, te explico. El hecho de que exista una resolución expedida por un juzgado de familia, lo que nos quiere decir es que no hay una investigación en trámite. En principio, cuando cualquier persona denuncia un hecho de violencia física, violencia psicológica o violencia sexual, en el ámbito de una connotación de un grupo familiar, ya sea ante la comisaría de manera verbal o de manera escrita, la obligación que tienen los efectivos policiales es poner de manera inmediata en conocimiento a un juez de familia, para que en base a la denuncia efectuada, los elementos probatorios que se puedan efectuar, pueda llevar a cabo una audiencia para determinar si procede o no otorgar medidas de protección. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender en principio de la denuncia efectuada, del contexto de lo que se narra en la misma, de los medios probatorios que puedan existir. Existen una serie de medidas de protección que se puedan dictar en contra de la persona que ha sido denunciada y en favor de la presunta víctima. En este caso, tengo entendido que las medidas de protección que se han otorgado al hijo, en este caso del candidato, es que cese cualquier acto de violencia que pueda perjudicarlo en su contra. Pero yo lo que quiero, yo lo que quiero, doctora, es determinar. El primero dijo que esto no existía, pero hay un juez que sale y dice, yo estoy ordenando estas medidas de protección por hechos de violencia sexual. Esto quiere decir que él sí ha tomado en cuenta una manifestación del muchacho donde narra violencia sexual. El candidato decía que no existía nada de violencia sexual, que él aceptaba, que él le había dicho que vaya y alquile un local. Pero aquí hay un juez que da fe que existe una manifestación donde el muchacho narra actos que dan cuenta de violencia sexual. Exacto. Con esta resolución lo que nos quiere decir es que existe una denuncia en contra del candidato por hechos de violencia sexual. Entonces, estamos frente a una denuncia, en principio, por violencia psicológica y por violencia sexual. Esta es la razón por la cual el juez ha emitido medidas de protección a favor del hijo del candidato y en contra de este. Y ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que estos actuados se van a remitir a una fiscalía especializada de violencia familiar para que ésta pueda abrir una investigación en contra del candidato, actuarse todas las diligencias de ley, esto es toma de manifestaciones, toma de declaraciones de testigos, todo aquello que pueda permitir esclarecer el hecho y pueda determinar si efectivamente la denuncia que se interpuso es verdadera o es ajena a la realidad. Pero lo que podemos decir ahora, con conocimiento de la existencia de esta resolución, es que sí existe una denuncia en contra del candidato por hechos de violencia sexual y hechos de violencia psicológica. Entonces, usted lo que me dice, aquí arranca la investigación para saber si es que la denuncia es verdadera o falsa. Pero el candidato empezó con la pata izquierda,
porque él negó esta denuncia. Él dijo que no existía, es decir, nos mintió a todos. Exacto, porque el juez, para que haya dado las medidas de protección, él tiene que basar esta resolución en una manifestación. Esto es, en la declaración o la denuncia que ha podido dar la presunta víctima. El juez no puede expandirse más allá de sus facultades. Entonces, tiene que basar las medidas de protección que ha brindado en base a una declaración previa que se ha efectuado, ya sea en el momento que se efectuó la denuncia o en un momento posterior. Muy bien, entonces el magistrado, es decir, el juez Quispe Zúñiga, ha tenido que encontrar la declaración del 2021, ¿o es que le ha vuelto a tomar una declaración recién hace unos días? Por lo que yo he leído en los medios periodísticos, tengo entendido de que en el primer momento que se efectuó la denuncia, se hicieron alusión a hechos de connotación de violencia psicológica y de violencia sexual. Lo que ha sucedido es que aparentemente ha habido una omisión por parte del anterior magistrado y solamente ha hecho referencia a hechos de violencia psicológica. Por tanto, lo que está haciendo ahora es rectificar el error que habría sucedido y poner en conocimiento ya de la Fiscalía estos hechos de connotación de violencia sexual. Eso es lo que dice, ¿no? Porque dice omisión corregida, ¿no? Es decir, él está corrigiendo algo que no se puso en primera instancia, que digamos la primera jueza no lo hizo. Exacto, estaría subsanando un error. Entonces, para entender cómo es el procedimiento, él no puede salirse de la manifestación, él no puede agregar, él no puede poner su voluntad, él no puede poner cosas que la televisión dice, que los periodistas dicen, que el hijo dijo después. Él tiene que poner lo que dice la manifestación. Exacto, para que él brinde las medidas de protección se basa en la denuncia que formula la presunta víctima por hechos de violencia familiar. Muy bien, entonces, aquí, como decimos, el candidato empezó mintiendo, sí existe una manifestación con connotación sexual. Esto va a pasar ya a una fiscalía especializada, van a empezar las investigaciones. ¿Y hasta dónde podría llegar? ¿Hasta dónde se extiende esto? Porque él, en Televisión Nacional, porque lo dijo en el debate, ¿no? En Televisión Nacional dijo que su hijo se había rectificado, después su hijo salió y dijo, no, yo no me he rectificado. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Cuáles son las penas para una persona que está con semejante denuncia encima? Ok, este es el inicio de una investigación. Lo que va a suceder es que la Fiscalía de Violencia Familiar, que va a asumir este caso, va a iniciar una investigación preliminar en contra del candidato. Aquí se van a llevar a cabo una serie de diligencias, se van a realizar pericias psicológicas a fin de determinar el grado de magnitud, si existe un daño psicológico o no en contra de su hijo. Luego de esto, la Fiscalía va a tener que tomar una decisión en un plazo razonable y va a determinar si con los actuados y con las diligencias que se llevaron a cabo existen elementos para formalizar una investigación preparatoria, esto es, pasar a una siguiente etapa, o al contrario, para archivar la investigación. Esa es la primera etapa que tendríamos en todo caso, ¿no? Si la Fiscalía decide formalizar la investigación, estamos nuevamente en una etapa de investigación preparatoria donde va a llevar a cabo aquellas diligencias que no tuvieron lugar en esta primera etapa. Estas diligencias complementarias, toma de declaraciones de testigos que pudieran surgir. Al término de esta investigación preparatoria, nuevamente la Fiscalía tiene que tomar una decisión. Esto es, formular una acusación si es que considera que efectivamente hay indicios que lo dictan como responsable del delito, o solicitar un sobreseimiento. Y aquí entramos ya a una etapa judicial, porque este requerimiento que va a presentar el fiscal va a tener que ser sometido a un control por un juez. La siguiente etapa sería, si superamos esta, que es una acusación, el juez, si efectivamente determina que hay indicios para pasar un juicio oral, citará el correspondiente auto de enjuiciamiento y estaremos ante una etapa de juicio. Ahora, lo que aquí hay que determinar es, en principio, cuáles son los delitos que le va a imputar la Fiscalía, ¿no? Hasta donde yo he podido tener conocimiento, he leído varias veces sobre actos de connotación sexual, de violencia sexual. No estamos hablando en sí de una violación sexual, aparentemente,
Entonces, lo que creería yo que habría denunciado el hijo, hasta donde tengo conocimiento, son tocamientos indebidos, probablemente, ¿no? Lo que denuncia exactamente son pedidos indebidos, ¿no? Que un padre trata de que él haga cosas que están reñidas con la moral, digamos, ¿no? Sexuales, okay. ¿No? Entonces, hay un delito que regula esto, que es tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. La ley de violencia familiar, en este caso que nos está rigiendo, porque tenemos una relación de padre e hijo, acepta la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Cuando se refiere a violencia sexual, señala que son todos aquellos actos que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. No necesariamente tendría que haber actos de penetración o contacto físico alguno, sino también se aceptan cualquier acto que tenga connotación sexual, pero que se haya realizado en un contexto de coacción. Creemos de que aquí podría encajar la denuncia que ha formulado el hijo. Entonces, si el fiscal va a hacer una tipificación, es decir, va a determinar qué delito va a imputarle en todo caso al postulante en la alcaldía, creemos que podría ser quizás el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, que es un delito que se encuentra regulado en el artículo 176 del Código Penal y sanciona con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años. Eso en principio solamente por el tema de los actos de connotación sexual. Esto sin perjuicio por el delito de violencia psicológica. Ahora, aquí va a depender mucho de las pericias que se van a efectuar durante la investigación. ¿Por qué? Porque con las pericias se va a determinar en principio si existe un daño psicológico en contra de la presunta víctima y cuál es la magnitud del mismo. En la pericia se va a determinar si estamos frente a un daño leve, un daño moderado o un daño grave. Y dependiendo de esto va a determinar en qué delito se va a encajar la imputación en contra del postulante de la alcaldía. Muy bien. Entonces, solamente para cerrar, esto también se debe tomar en cuenta el tema de que el candidato lo trajo a él solo desde España, él vivía en España, lo trajo, no tenía aquí un tejido familiar ni de amigos, se sentía que digamos en orfandad casi, ¿no? Y después se tuvo que regresar. ¿Esa soledad también juega en contra del candidato? Sí, lo que habría que evaluar en su momento, en todo caso, el Ministerio Público es el contexto en que se habrían desarrollado los hechos, ¿no? Si efectivamente, como señala el denunciante, fue en una etapa en la cual el padre, en todo caso, era el máximo apoyo que tenía, se podría incluso hablarse de que se aprovechó de esta vulnerabilidad o de esta situación de dependencia que tenía frente a su hijo. Entonces, se tiene que evaluar mucho el contexto en el que habrían sucedido los hechos. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Roxana Chipana por estar aquí.